palabras y por tu presentación, Maru. Te agradezco y les agradezco la presencia de cada uno de ustedes, su escucha. Valoro mucho que esté aquí, bueno, con algunos he ido conversando, que esté aquí sus sentidos, aquello que puedan ver, escuchar, percibir, sentir y conectarse con los que estamos aquí en esta plática y conectarse conmigo, yo conectarme con ustedes. Entonces les agradezco y valoro, honro este tiempo y este momento. Por una parte de esta conversación, yo voy a estar compartiéndoles información desde la programación neurolingüística y luego ya habrá otro momento al final para que ustedes puedan escribirnos dudas o preguntas o algún comentario que quieran sumar y pues serán bienvenidos. De tal manera que ya se convierta más en una conversación en unos minutos más. Pero entonces este tiempo, pues me toca a mí compartirte de la magia, de los beneficios, del poder que tiene programación neurolingüística cuando vivimos ciertos conflictos. Y yo me pregunto y te invito a que también reflexiones. ¿Qué conflictos actualmente puedes estar experimentando? Y empiezo con el tema de conflictos. Sin embargo, la programación neurolingüística tiene la habilidad de saber ver el conflicto, el problema, poderlo nombrar, pero no quedarse ahí, sino moverse al estado deseado, aquello que quieres que suceda o que emerja para ti. Y por eso le pusimos soluciones favorables. Estaríamos buscando que exista una conciliación, una negociación, acuerdos, soluciones favorables o saludables que beneficien la relación que tienes contigo mismo o la relación que tienes con el otro. Entonces, nuestra eh, intervención va dirigida a que tú al final de estos minutos puedas experimentar estas soluciones saludables, que puedas saber cuáles son algunos pasos, algunos movimientos que puedes hacer de manera interna o de manera externa para alcanzar estas soluciones saludables. Pero sí vamos a empezar compartiendo con nosotros mismos a ver qué conflictos identifico que tengo actualmente. Y puedo entender qué niveles de conflictos. Hay conflictos que están en la cotidianidad y hay otros que son conflictos que nos desgastan, que nos drenan energía, que nos mantienen el pensamiento repetitivo. Y yo te voy a dar algunas ideas y tú también puedes, incluso en el chat, irnos compartiendo. Por eso yo te decía, puedes poner preguntas al final, pero desde ahorita si nos vas compartiendo algunas ideas para que sea también una conversación y no solo yo estarlo hablando, retroalimenta si tú nos vas platicando algunos ejemplos o algunas ideas. Pero bueno, yo te propongo plantearte estos conflictos. Voy a empezar conflictos con nosotros mismos. ¿Qué conflicto voy identificando conmigo? Ya estamos como a final del año, ya estamos en los últimos meses de cierre. Los conflictos que puedo estar experimentando es el conflicto de cómo estoy viviendo mi alimentación, cómo me he relacionado con mi cuerpo, con mi salud, en especial pues sí con mi alimentación. Puedo tener un conflicto o un enojo, frustración de cómo me estoy relacionando con mis finanzas. Estoy enojada porque inicié con números rojos en la cuenta y ahora están con números hiperrojos. No, 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 pensemos que ese no sea el ejemplo. Pero empecé con ciertas limitantes económicas y probablemente sigo en esas limitantes y eso me esté enojando, me dé frustración, me dé desesperación, desesperanza, frustración, cansancio, agotamiento mental e incluso me lleva al agotamiento físico. Entonces tenga el conflicto con mi salud, el conflicto económico, puedo tener un conflicto en un tema de mi salud, una situación que se esté viviendo, que se esté repitiendo constantemente como un ciclo constante con mi biología, con mi cuerpo. Y antes de observarlo y escucharlo y comprenderlo, cuál es el mensaje de mi cuerpo y de la biología, no lo escucho y me enojo y me peleo con mi cuerpo. Y puedo estar experimentando este enojo
hacia mí y culpándome. Es esta culpa donde me juzgo, me castigo, me peleo conmigo mismo el qué hice o el por qué lo hice de esa manera. Y aquí nosotros en programación neurolingüística no es que permitamos que esas conductas se sigan haciendo. Sí buscamos soluciones, pero en el proceso de buscar estas soluciones nos vamos a ir cuestionando cuál es el beneficio, la ganancia de haber hecho este tipo de conductas y este tipo de acciones. Ya las voy a ir explicando en un momento más. Pero yo te invito en este momento a que te des esta oportunidad de reflexionar si tienes un conflicto contigo mismo. Y este conflicto lo vamos a llevar a observar tus emociones, tus sentimientos. En programación neurolingüística le llamamos estados internos. Internamente, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimiento? Yo para esta plática me voy a mantener un poquito entre el enojo y la culpa para la plática, pero seguramente pueden haber otras emociones y sentimientos. Pero a veces nos enojamos y nos culpamos por lo que debería y tendría que haber hecho. Por estos operadores de modo, el modo en que debería y tendría que funcionar, que eso también se trabaja en programación neurolingüística. Se hacen preguntas de metamodelo para especificar, comprender y ampliar el significado de estas creencias o de estos debería y tendría, de estos deber ser, tener ser, que son creencias que a veces me restan, me bloquean. Pero cuestiónate, ¿no? ¿Cuáles son esos deber y tener que me mantienen en el enojo, en la frustración o en la culpa conmigo mismo, con mis acciones? Debería de tener tal negocio, debería tener tal relación. Para la edad que tengo, ya tendría que o debería haber alcanzado eh, tal objetivo. Y, ay, no alcancé tal objetivo. Y estoy muy enojado, frustrado, culpándome, regañándome y castigándome. Y entonces me gustaría eso, que pudiera ser como más observador. Si te has vivido en este espacio o si hoy te estás viviendo en este espacio donde te castigas, te regañas, te enjuicias. Bueno, ya lo vi en primer momento, ¿verdad? Hacia ti, en primera persona. Este conflicto que puedas tener contigo hacia ciertas áreas de vida con ciertos temas. Ahora voy hacia el exterior. No pude encontrar. Puedes observar cuáles son aquellos conflictos que tienes con tus referentes, con tus interlocutores. Empiezo como un poquito en la jerarquía, en un sistema. A ver, si tienes algún conflicto con tus padres, con tu árbol genealógico, con tus ancestros, con tus padres. Si tienes algún conflicto con tus colaterales, que son tus hermanos, tu pareja, tus hijos, tus colaboradores. Y esos conflictos nos podemos llevar un poco más de tiempo hablando de conflictos, solo que no puedo profundizar tanto porque nos vamos a ir a crear soluciones. Pero estos conflictos tienen muchas posibilidades del por qué aparecieron. Aparecieron por los debería y tendría, por estas expectativas. Son expectativas que las considero como una obligación que el otro las cumpla. De hecho, lo tengo en una diapositiva más adelante, de dónde emerge ciertos conflictos. Mi responsabilidad en un conflicto y en una ofensa muchas veces es porque mi expectativa la vivo como una obligación que el otro la debe y la tiene que cumplir. Corríjame si me equivoco, una expectativa es un deseo, una intención que tengo, pero eso no significa que el otro esté obligado a cumplirla. Es solo mi intención, pero que el otro la cumpla
esa es su elección y su decisión. Sin embargo, me ofendo, me enojo y lo culpo a esa otra persona porque no cumple mi expectativa de lo que debería y tendría que ser. Entonces, por el manejo de expectativas hay conflictos. A veces también tenemos conflictos porque vivimos un tema de sentirme insuficiente. Entonces, puede ser que yo me sienta insuficiente conmigo mismo ante diferentes áreas de mi vida. Como lo mencioné anteriormente, me siento insuficiente como profesionista, me siento insuficiente como papá, como mamá, como pareja. Ese es el conflicto hacia adentro, pero el conflicto hacia el exterior es percibo que el otro es insuficiente para mí. Tiene que ver un tanto con las expectativas también, pero es insuficiente porque no me habla como yo quisiera que me hable. Sí, sí se parecen expectativas, pero no me habla las veces que yo quiero que me hable. Como pareja, no cumple lo suficiente de estar presente, lo suficientemente amoroso, lo suficientemente compasivo o lo suficientemente como fiestero. Ay, no, es muy aburrido y no es suficientemente fiestero. Entonces me enojo, me frustro y genero, por lo que te decía, tanto de enojo y frustración y culpa, que es con el tema que hoy voy a estar trabajando mayormente. Y quiero ir a culparlo porque es su culpa que estemos mal en la relación por las cosas insuficientes que hace o que da. Ouch. O puedo culpar a mis hermanos porque nacieron. Los culpo porque llegaron y porque no tengo toda la atención total de mis padres. O puedo ir a culpar a mis padres porque no fue suficiente su presencia, su escucha, su amor, lo que me dieron. Me vivo en un estado de insuficiencia y entonces desde ahí yo desde la insuficiencia genero enojo, frustración, culpa y existe un conflicto. Un tema más que puede aparecer es con nuestros colaboradores en el área de trabajo, ya sea con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, con mi equipo de trabajo. Y también me vivo en el enojo, en la frustración, en el desánimo, en la insuficiencia, en la carencia, viendo lo que no hacen cuando también pudiera ver aquello que hacen. Pero los culpo porque no llegamos al rendimiento, porque no hacen las cosas como yo quiero o como deberían o tendrían que ser. Y estos conflictos lo que me van a generar a mí, ya sea conflictos que tenga conmigo misma o que tengo con mi interlocutor, lo que me generan es cansancio, desgaste emocional, un desequilibrio emocional, pueden generar alguna enfermedad, simplemente hasta el dolor de cabeza por estar piense y piense en el enojo, por estar pensando en el conflicto o en el problema y sintiendo el enojo y sintiendo frustración, el desánimo, el cansancio, la ira o experimentándome en la carencia. ¿Sí? Sí son elementos que nos mantienen en el conflicto, la carencia que está relacionada a la insuficiencia. Oye, Brenda, pero estoy en conflicto por vivirme en conflicto. Es decir, ya estoy cansada, me ha drenado mucho mi energía el que me viva en conflicto y me encantaría pasar a soluciones, a actividades de negociación más favorable conmigo mismo y también soluciones con mi interlocutor, con la persona con la que tengo este conflicto. ¿Cómo podemos evolucionar? ¿Cómo podemos pasar allá? Bueno, pues yo te hice esta pequeña presentación para que pudiéramos darnos cuenta y analizarnos, observarnos. El primer paso es observarnos. Examina si hay alguien
o con alguien que sientas coraje, rabia, frustración, decepción, venganza o culpa. Lo que estamos haciendo es examinarnos y algo muy importante es empezar a nombrarlo. No, yo no tengo nada. A mí no me pasa nada. Yo no siento nada. Todo bien. Eso es negación y estoy evadiendo, evitando. Lo primero que hacemos es examinarnos. ¿Hay alguien con quien yo sienta? Y fíjate cómo lo estoy preguntando, con quien tú lo sientas. No puse, hay alguien que te hizo enojar. No, o sea, el otro hizo acciones, pero que tú te enojaras y sintieras frustración y sintieras ganas de sentir, de vivir venganza o de culparte o culparlo. Esa fue tu estrategia, eso fue porque utilizaste alguna estrategia de pensamientos, de carencia, de insuficiencia para llegar a este sentimiento o a esta emoción. Entonces, examina con quién estás experimentando actualmente. Haz una radiografía y puedo estar, como te decía, experimentando un poco de rabia, de coraje a lo que hacen o no hacen mis padres, a lo que hacen o no hacen mis hijos. O al revés, me siento yo culpable por no ser el mejor hijo o me siento culpable por no ser el mejor padre. O la otra pregunta es, ¿hay alguna herida? Heridas como abandono, descuido, humillaciones, que en este momento estén doliendo. Entonces vamos identificándolas. Y me encanta que las podamos identificar y hasta las podemos nombrar y saber en qué parte del cuerpo lo estás experimentando. ¿Por qué estamos invitando al cuerpo? Porque dice Robert Dills y Steve Gilligan, que son de nuestros maestros importantes en el Centro de Programación Neurolingüística. Ellos nos enseñan y nos comparten sus aprendizajes. Y lo que ellos nos proponen es que también invitemos a la mente somática, es decir, al cuerpo. Porque luego es, yo pienso que el otro no lo hizo bien, o yo no lo hice como debería y tendría. Y siento enojo, frustración, culpa. Pero también es preguntarnos, ¿en qué parte de mi cuerpo siento esta experiencia o este estado interno? ¿En dónde siento esta emoción? O lo podemos nombrar, ¿en qué parte de mi cuerpo? O también, si mi cuerpo lo representara con un movimiento, ¿cuál sería el movimiento somático, es decir, el movimiento físico que represente este enojo, esta culpa, esta frustración? O sea, vayan identificándolo. Si se lo permiten, están aquí en un espacio de confianza, de conexión, de aprendizaje. Y entonces identifica con quién puedes sentir un sentimiento que te canse, que te drene, que te limite. ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Y si pudieras hacer un movimiento corporal que represente esa culpa, esa decepción, lo puedes representar con tu cuerpo. Te pongo la diapositiva, en un momento más vamos a ir haciendo el ejercicio completo. Bueno, ya que fuimos identificando, me voy a meter a un tema muy importante y significativo, que es algo que trabaja programación neurolingüística. Trabaja la técnica otorgar un perdón. Aunque otorgar un perdón, la palabra perdón puede ser como muy romántica o muy usada. Yo hoy te invito a que lo que hagamos es enfocarnos en la solución. Entonces, le podemos llamar perdón, conciliación o le podemos llamar solución. Es una manera de transitar a la solución. Y usé esta frase de Dalai Lama: si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar.
¿Por qué vamos a perdonar o hacer este acto de conciliación desde la técnica de programación neurolingüística? Porque quien tiene la herida soy yo. Por quien siente la injusticia o la culpa, o porque siente la frustración, miedo o coraje, soy yo. Con quien tengo el conflicto, puede ser que también tenga esas emociones y tenga algún síntoma o algún dolor físico, o sea, que sienta ese malestar de tristeza y enojo en su cuerpo. Puede ser que esté también experimentando el malestar del conflicto con quien yo tengo ese conflicto. Vamos a imaginar que yo tengo el conflicto con mi pareja y puede ser que mi pareja también esté experimentando ese malestar, pero a lo mejor y no, a lo mejor quien está enganchada y enfocada al enojo, al conflicto, a la culpa, a la desvalorización, soy yo. Entonces, quien tiene esa emoción limitante soy yo, quien tiene esa herida soy yo. Entonces, el ejercicio que estamos por aprender y por hacer no va a ser como desde el espacio de el amor perfecto, sino lo vamos a hacer por nuestro propio bienestar. Y digo no desde el amor perfecto porque no es un ejercicio en donde me obligue a amar al otro, donde me obligue a abrazarlo, donde me obligue a, a mirarlo como si no hubiese pasado nada. No, lo vamos a hacer desde un ejercicio buscando una solución saludable, buscando bienestar, experimentando una distancia emocional saludable con la persona y o con la situación limitante que viví. A ver si fui clara. Una distancia emocional con la persona o con la situación en conflicto que viví. Entonces, por eso te pongo esta frase. Dije, mira, qué interesante, porque a veces tenemos esta idea que el perdonar es un beneficio que adquiere o que le otorgo al otro o que adquiere con quien estoy en conflicto. ¿No? Otorgar un perdón es un beneficio para nosotros mismos por nuestro propio bienestar. Entonces, bueno, así nada más de manera rápida te propongo que que te hagas esta pregunta. ¿Cómo me siento ante la idea de perdonar o de conciliarme con quien tengo el conflicto? Para mí, ¿qué es el perdón y qué tendría que hacer o qué puedo hacer para perdonar? Si nos puedes ir escribiendo, aquí está el chat, yo aquí los voy leyendo. Sería interesante que nos compartan qué ideas tienen sobre el perdonar, qué es el perdón, porque esta es una propuesta que tenemos para emigrar a soluciones efectivas, saludables, ecológicas. A veces he escuchado respuestas como, yo no quiero perdonar. Ajá, porque si perdono, me la vuelven a hacer. Si perdono, me pongo vulnerable y me la vuelven a hacer. Entonces, me mantengo con el conflicto como una manera de protección, una manera de mantenerme distante emocionalmente, es decir, de estar protegido. Entonces, me mantengo en el conflicto para no tener ya más conflictos con la persona. Aunque paradójicamente, corríjame si me equivoco, vivir en el conflicto realmente es estar en el conflicto constante, en ese cansancio, en ese agotamiento, y es estar a la defensiva. Entonces, lo que me digan y como me digan, ya estoy contestando y yendo a la defensiva porque tengo el conflicto activo, creyendo que de esa manera me protejo, pero probablemente es una estrategia limitante porque estoy desgastándome, porque estoy constantemente alerta a la defensiva y en vez de emigrar a estar alerta protegido, ¿no? No alerta a la defensiva y contraataque, alerta alerta y protegido. Pero bueno, ahorita les comparto un poco más de estrategias. Por ahora me quedo con estas reflexiones.
Por ejemplo, acá nos dicen, en mi caso el perdón fue difícil en un inicio, después entendí que gracias a que haya sucedido, me habían hecho crecer y estaba fortalecida. Sí, ¿verdad? A veces es un camino retador. Perdonar es liberar ataduras del pasado y poder seguir caminando con mayor libertad, con menos peso. Gracias, Sachi. Perdón es aligerar el sentimiento, cambiarlo, soltarlo, estar en paz. Reconocer de qué manera me han dañado y poderlo soltar. Sí, ¿verdad? Reconocer es muy importante por lo que acabo de decir, que es nombrarlo, identificarlo. Perdonar es vivir plenamente con libertad. Entonces, entendemos los beneficios que nos da el perdonar. Sí, entendemos los beneficios, solamente que aquí yo me pregunto, ¿cuál es el puente? ¿Cuál es la transición para llegar? Porque lo que ustedes nos escriben es que pues ha sido retador y es complejo y nos invita a hacer cosas, acciones, pensamientos diferentes. ¿Cuál es el puente? Pues es el que te voy a proponer hoy, que se llama la técnica de programación neurolingüística, otorgar un perdón. Entonces, si ya ubicamos qué hemos hecho para el perdón, si nos es fácil, si nos es difícil, sabemos que entre el conflicto y las soluciones saludables, el puente es esta técnica que desde la PNL te proponemos, que es otorgar un perdón. Frases que mantienen el conflicto. Te las propongo revisar brevemente para ya irnos a la técnica de PNL. Ouch, frases que me van a mantener en el conflicto. Perdono, pero no olvido. Pues qué bueno. No hay como una operación de que, ay, vengo, voy a hacerme la lipo del olvido, ¿no? O sea, no es cierto, voy a hacerme la lipo de los pensamientos o de los sentimientos o la lipo de la experiencia. No existe eliminarlos. Si tuviéramos una enfermedad de memoria, pues ahí sí se va olvidando, pero la realidad es que no olvidamos. Lo que hacemos en programación neurolingüística es aprender a observar de una manera más saludable, más amplia, más útil y funcional la experiencia de conflicto que viví, que ya no se va a llamar situación de conflicto. Incluso la llamaríamos una situación retadora, una situación de aprendizaje o una situación desafiante. Pero no olvidamos, simplemente aprendemos a reestructurar, a resignificar y a contarla de una manera más saludable para mí. Pero sí quiero explicar, porque luego queremos o creemos que perdonar es olvidar. Solo lo empezamos a contar de forma diferente e incluso decimos, eso lo viví en el pasado y lo guardo, lo archivo con PNL, con sus modalidades. Lo guardo, sus modalidades, es decir, con características visuales, auditivas o kinestésicas. Lo guardo en mi memoria de manera chiquita, blanco y negro, lejos. Contrario a que traigo este conflicto o esa situación que me lastimó, lo traigo enfrente de mí grande y brillante. ¿De qué manera me ayuda traer este conflicto de manera repetitiva frente a mí a color y brillante? Lo voy a poner lejos de mí, a blanco y negro, en modo pequeño. Pero decir que olvido no olvidamos, aprendemos a recordar y aprendemos a archivarlo de forma diferente. La otra frase que mantiene el conflicto familiar es solo que Dios te perdone. Corríjame si me equivoco, pero eso es evadir y no tomar responsabilidad de mi emoción y de mi sentimiento y de mi percepción. Y voy a hacer un chascarrillo si me permiten. Si yo fuera Dios diría, pues a mí qué, ustedes resuélvanlo. Aprendan humanos a relacionarse, a mirarse de una manera más compasiva. Bueno, yo no puedo perdonarte, que te perdone Dios. Está muy parecida a esta frase en donde yo no tomo responsabilidad de la solución y la quiero dejar externa. Y esto mantiene el conflicto.
No tengo nada que perdonarte, eso es una mentira, eso es evadir, ignorar, y si evado y engaño es mantenerme, me engaño diciendo que no, es mantener el conflicto, pero lo que sí hacemos en PNL es aprender a nombrarlo, a identificarlo, a nombrarlo, a saber en qué parte de mi cuerpo, hacer una representación corporal para luego ir a la solución saludable. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, out. Eso ayuda al conflicto. Pareciera que a veces esa frase es más desde mi primera posición, desde lo que yo quiero, y no estoy tomando en cuenta lo que el otro desea o lo que el otro le es importante. Es decir, cero empatía, cero comprensión, y solo me mantengo en lo que elijo para mí. Bueno, borrón y cuenta nueva. Ajá. No hay cuenta nueva, ni en las tienditas se queda la cuenta nueva, o sea, sí hay borrón, pero pues se queda ahí anotado, se queda el registro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues emigrar a resignificar y aprender a comprender y leer la experiencia o la situación de una manera más amplia, más saludable, más útil o más funcional. Si alguna vez has dicho esta frase o dices estas frases, ponles atención porque es más mantener el conflicto que emigrar a la solución. Mi responsabilidad ante la ofensa. Esta diapositiva es importante porque en uno de los pasos que vamos a empezar a ver en unos instantes más, esto nos ayuda a saber la respuesta de esos pasos. ¿Cuál es mi responsabilidad en la ofensa? Es una de las preguntas. Para cambiar la perspectiva del conflicto y empezarlo a resolver, me toca tomar responsabilidad de mi ofensa. Y una de las responsabilidades para mantenerme en el conflicto es olvidar que somos humanos. El otro es un humano que tiene ciertas limitaciones, que tiene, dice PNL, cuenta con todos los recursos, solo que hace falta desarrollarlos. Y es un humano que probablemente ha desarrollado A, B, C y D de recursos, pero los otros no los ha desarrollado. Entonces, es un humano que tiene beneficios ilimitantes, que tiene aciertos, ventajas, pero que también tiene áreas de oportunidad o de mejora. Y yo, por ejemplo, es que mis padres deberían y tendrían, espera, tus padres son unos humanos igual que tú, que se llaman padres porque tuvieron un encuentro biológico y de ahí salió unos chiquillos, unos hijos, pero siguen siendo humanos con miedos, con preocupaciones, con heridas que les toca aprender a resolver. Entonces, aprender que el otro eh, no está usando recursos, que tiene ciertas limitantes en su vida, como su edad o su cultura, o a lo mejor la profesión le generó ciertas limitantes, el contexto en el que creció le generó limitantes. Es entender que el otro es un humano. Y si no lo veo de esta forma, me vivo en la ofensa y en el conflicto. Tener expectativas irreales debería que ser 24/7, papá luchón, mamá luchón, siempre presente. Acuérdate que es un humano, es vulnerable, es sensible. Y que no quieras eso en tu vida, ok, se llama poner límites. No quieres eso para ti, pongamos límites. Pero el otro es un humano. Y pensar que siempre va a estar de manera perfecta o que te van a... La expectativa real es que me debería entender, ya me debería de conocer, debería de saber lo que estoy pensando y sintiendo y deseando. Pues eso es real. Que te pregunte o díselo, notifícaselo. ¿Qué otro tiene que ver con la responsabilidad para mantener una ofensa? Es juzgo, condeno a mí mismo o al otro. El amor inmaduro
que es hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, creer que yo está relacionado al final, yo soy el centro de atención, yo soy el universo, y que me deberían de amarme, haga lo que haga. Pues capaz y sí te aman, pero también puede generar alguna limitación, un bloqueo, una forma de separarse o ponerte límites. Y el amor inmaduro es, así como soy, tienen que amarme al 100%. Ujú. Y eso genera una ofensa contigo mismo y hacia el otro. Adivinen, que quiera que adivinen mis deseos. Acuérdate que el otro es un humano y sentirse el centro del universo. Creo que todos estos se pueden englobar en, recuerda que tú eres un humano y que el otro es un humano. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para justificar y dejar la ofensa? No, me sirve esto para poder empezar a ampliar la perspectiva, para empezarla a resolver. O sea, ampliar la perspectiva de la situación o del evento en conflicto y empezar a resolver la interpretación que tengo de ese evento. Puede ser que no solucione el evento porque capaz si ya pasó o está pasando, pero no tienes el 100 del control, el 100% de control. Entonces no cambiamos la situación exterior al 100%, pero lo que cambiamos es la percepción, la interpretación y el sentimiento que tengo ante aquel evento o situación que estoy viviendo. ¿Cómo lo hago? Ahora sí, me quedan estos 5 minutos para contarles el puente entre la ofensa, entre el conflicto y las soluciones saludables. El puente que te presento por el que podemos transitar es otorgar un perdón. No es desde el enfoque romántico, lo aclaro muchas veces, es desde el enfoque saludable. Decimos en programación neurolingüística, es desde el enfoque de ecología, lo que sea útil y funcional para ti, para tu sistema. Entonces la técnica tiene esta serie de pasos. Los podemos desmenuzar aún más, pero te los presento de manera general. PNL dice, si tú tienes una situación en conflicto, identifícala. Identifica esa situación de enojo como la primera pregunta que yo te hice al inicio de esta conversación. Identifica esa situación de enojo, de tristeza, de incomodidad, aquello que sentiste como una ofensa. Identifícalo, nómbralo, ve en qué parte de tu cuerpo se siente o cuál será una representación física que experimentes de esta ofensa. Sin embargo, mientras lo vas identificando, es muy importante que lo hagamos de manera disociada. ¿A qué se refiere disociada? Tenemos dos oportunidades para vivir la experiencia o dos opciones. Para vivir la experiencia del presente o la experiencia del pasado. Estas dos opciones es que estés asociado, es decir, que te asocies con tus sentimientos, con tus emociones, con tus sentidos. Estés asociado con tus sentidos de manera plena. Lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes, lo vivas totalmente conectado y vinculado con tus sentidos. ¿Cuándo nos vamos a asociar? Cuando estemos en una conversación saludable, en la comida, en un momento placentero, al correr, al leer, al aprender, al tener esta conferencia, puedes estar asociado y conectado con todos tus sentidos. Cuando tenemos la otra opción y otra oportunidad es disociarnos cuando estoy en una situación desafiante, limitante, bloqueante, dolorosa o frustrante. Entonces, ¿a qué se refiere disociado? Que puedas salirte o experimentar que tus sentidos no estén tan conectados y vinculados a la experiencia. Hay maneras de disociarse, pero eso pues lo vamos aprendiendo a detalle en la programación neurolingüística, en cursos de la certificación o de la maestría. Pero una de las ideas de disociarse es hacer tu cuerpo hacia atrás o imaginar que tu cuerpo, una parte de ti
queda como hacia arriba en el techo, o una parte de ti está en la experiencia incómoda, pero otra se sale y está fuera de esa experiencia incómoda. Yo pensar que ponemos enfrente entre mi persona y con quien tengo el conflicto, pongo enfrente un ventanal que me está protegiendo, que me mantiene en un estado de cuidado, o también le podemos llamar una barra. Entonces estoy yo de este lado del ventanal o de la barda, y de aquel lado está este interlocutor o esta persona con la que tengo el conflicto, ya sea en tiempo presente o en tiempo pasado. Entonces vamos haciéndolo, no que quede nada más en una plática o en que yo les diga las ideas. Puedes irlo experimentando en este ejercicio. Permítete, por favor, identificar una situación de incomodidad que estés viviendo actualmente o que hayas vivido en el pasado. ¿Con quién tienes este conflicto? Identifica este conflicto, qué sentimiento te generó. Incluso puede ser contigo mismo. ¿Sí? ¿Qué sentimiento generó? Enojo, tristeza, frustración, culpa, desánimo. Y pones un ventanal que te separe de esa persona y de esa situación en conflicto. Y desde ahí vamos a empezar a imaginar que es como si estuviéramos en una pantalla. Estamos en este ventanal, yo estoy de este lado del ventanal y de aquel lado está la persona con la que tengo el conflicto, identifico el conflicto e incluso puedo imaginarme que también estoy yo ahí en el conflicto, como si me viera en una película. Otra forma de disociarse es que estemos en el cine. Tú estás en las butacas y de aquel lado está la pantalla y en escena está la persona con la que tengo el conflicto, estoy yo y en sí mismo el conflicto. Y desde esta experiencia de estar disociado es porque ya estoy protegido, estoy cuidado. Desde ahí me voy a empezar a hacer algunas preguntas que son estas más importantes de PNL. ¿Cuál es el beneficio aparente que estos dos personajes están teniendo? Al momento de tener esta relación, esta conversación, esta interacción, ¿cuál es el beneficio, la ganancia que estos dos personajes aparentemente tienen? Si es un conflicto que puedo estar experimentando con mi pareja, puede ser que ese conflicto se dio porque la pareja A lo que está buscando es tener más tiempo juntos. Y lo que la pareja B quiere es tener más descanso. Y están teniendo esta discusión o este conflicto. Hay frustración, hay culpa porque uno quiere más tiempo de pareja y el otro quiere descanso. Y ese es el aparente beneficio. Si los dos personajes son personajes de este trabajo o colaboradores, es porque a lo mejor el director quiere mayor producción o productividad y el gerente o el colaborador está buscando tener o mayor tiempo para hacer su trabajo o puede estar buscando mm, eh, un beneficio económico, un aumento de sueldo. Entonces, yo te doy algunas ideas. A ver, ves a estos dos personajes aparentemente están buscando un beneficio al tener este conflicto. Solamente es que no se están poniendo de acuerdo cómo llegar a ese beneficio.
Y luego la segunda pregunta que nos estaríamos haciendo es, ¿qué limitantes había en esa situación? Las limitantes es muy importante porque esas te las fui explicando en las diapositivas anteriores. Limitantes en esa situación es el tema de educación, el tema de la edad, el tema del tiempo, de dinero, de cultura o de la historia que tiene cada uno. A veces a mí me ha tocado que existe el conflicto entre los padres y los hijos y los dos tienen la intención positiva de ser respetados, de ser mirados o ser atendidos. Pero hay una limitante que es la diferencia de edad. Entonces el padre busca que sea visto y atendido desde una expectativa, desde otra generación, y el hijo busca ser visto, atendido desde su edad y desde su generación, desde su interpretación. Entonces, la diferencia de edad es una limitante por la que están viviendo ese conflicto. O la cultura, el dinero, y ese conflicto está mantenido y sostenido por cómo se están relacionando con el dinero o cómo están usando el dinero. Y la tercera pregunta que me hago es, ¿qué recursos necesitaban los dos personajes que no pusieron en práctica? Bien, no pusimos en práctica ciertos recursos, están en mí, pero no los activé, no los utilicé, es como los traía en la maleta y no los saqué, no utilicé esto que era importante para mí. Por ejemplo, veo que el personaje A no utilizó la valentía, la empatía, el sentido del humor, la apertura mental. O veo que el personaje B no aplicó o utilizó la prudencia. Si el personaje B hubiera aplicado apertura mental y el personaje A hubiera aplicado el sentido del humor, la relación y la conversación hubiera sido distinta y ya no se hubiera llevado esta ofensa o este conflicto. Y en mi interpretación, esto es bien importante, en mi interpretación no lo vería tan complejo o tan doloroso. Entonces, fíjate, con estas tres preguntas, lo que te proponemos desde la PNL es que veas que la ofensa es una falta de recursos. No se trata que el otro me odie o lo odie. Y no se trata que el otro me quiera fregar la vida, o me quiera deshacer la vida, o me quiera acabar o complicar. No se trata de vivirme en el víctima, el otro el victimario, o al revés, yo soy el victimario y el otro el pobre víctima. Lo que te proponen estas tres preguntas de PNL es aprender a salir del víctima y victimario, es aprender a salir del drama y emigrar hacia una comprensión más amplia, o hacia una reestructura, una relectura saludable, útil y funcional. Primero es que los dos personajes están buscando un beneficio aparente, porque son humanos. El siguiente es entender que hay limitantes que a veces no están en nuestro control, como la diferencia de edad, la educación. A veces en las parejas decimos que cuando estamos en pareja, no solo en casa viven los dos. Cuando estamos en casa viven los seis. ¿Cuáles seis? Ajá, los padres de cada pareja, porque ellos influyen o impactan en la educación, en la cultura y en la forma de relacionarse en pareja. Pues ni estuvieron, el que no estuvieran influye e impacta en cómo te relacionas como pareja, a menos que ya lo estuvieras viviendo o trabajando terapéuticamente. ¿Ah? Pero la educación, la edad, el tiempo, la historia impacta y hay que tomarla en cuenta para resolver el conflicto, sabiendo que son humanos. Y luego me voy a que no utilicé ciertos recursos. Voy a poner un ejemplo más para ya ir terminando estos pasos de la técnica. También es que puedo estar enojado, frustrado, culpándome a mí mismo.
y estoy de este lado yo en la butaca y de aquel lado en la pantalla de televisión o del ventanal me veo a mí comiendo dulces, chucherías, desbordándome en la alimentación y no llevando una alimentación sana y estoy muy enojada y me culpo por el peso, por la situación de salud que tengo. Pero hay que entender cuál es el beneficio de esa yo, de esa Brenda que come de esa manera. Te doy ideas. Una ganancia secundaria, un aparente beneficio es tener placer, sentir control, porque como quiero comer, yo lo controlo, tengo placer y yo me siento eh, como tranquilo en el momento que como. Ya después no, pero en el momento me siento tranquilo, con poder o siento mucho placer. O, ¿sabes? También a veces como de esta manera porque me recuerda a mis padres o me recuerda a mis abuelos o me hace sentirme vinculado, conectado con algo de mi historia de vida. Es una forma de conexión a algo importante. Pues ya entendí un beneficio del por qué como, antes de regañarme, reprocharme y culparme. Me voy a la segunda pregunta. ¿Qué limitantes está teniendo esa Brenda para comer de esa forma? Puede ser que una limitante es mi organización en el tiempo, porque a lo mejor por el tipo de trabajo ya no me estoy adecuando en hacer colaciones y por eso estoy comiendo de esa forma o estoy evitando ciertas comidas por mi administración del tiempo o por la educación que tuve. Fui educada a comer siempre con dulce y con pan y me ha llevado un reto, un tiempo, reeducarme en la alimentación. La tercera pregunta es, ¿qué habilidades o recursos no está usando esa Brenda que come de esa forma? Probablemente no esté utilizando la valentía, la resiliencia, la fortaleza o la distancia emocional con los alimentos. Ajá. O, ¿qué le hace falta a esa Brenda que no está usando, ¿no? Por el por qué se está desbordando? Y o le hace falta también límites, aprender a decir sí y aprender a decir no. Si a esa Brenda le ponemos límites, se vivirá diferente. Si le ponemos la valentía, eh, se viviría diferente. Entonces, no es un tema de conflicto problema, es un tema de falta de recursos, de limitantes y nos toca comprender la intención positiva. Ya que pasamos por este filtro, ahora sí nos vamos a dos filtros muy significativos que ya cuando puedas vivir la certificación o la maestría en PNL, pues los aprenderás a detalle. Pero otros dos elementos importantes es entrar al espacio de los recursos. Recuerda un momento en tu vida en donde pusiste en práctica esos recursos. Es un momento de tu vida de magia, de empoderamiento, en donde has usado los recursos y utilízalos a esa situación de incomodidad. Es decir, si esa yo requiere límites, requiere apertura mental, empatía, envíale esos recursos. Porque programación neurolingüística tiene su puesto muy importante. Es, si algo es posible para alguien, es posible para ti. Pero si es algo posible en tu propia vida, pues también es en tu historia de vida algo ha sido posible, también va a ser posible en este momento. Y estoy segura que si tú necesitas o tú buscas en este momento ser valiente, ya has sido valiente. Y si en este momento estás buscando tener sentido del humor, ya has tenido sentido del humor. Si es un tema de alimentación y buscas poner límites, en algún momento en algo, aunque sea sencillo, pero te has puesto límites, ya has aprendido a decir sí, ya has aprendido a decir no. Y el último espacio es el espacio de la conciliación, el espacio del perdón o de la conciliación. Busca en tu vida un momento saludable y útil para ti en donde te has vivido en conciliación. Con empatía y en conciliación percibe esa situación de una manera más saludable. Y con esto voy cerrando. No se trata de que cambie en sí la historia o que cambie el momento. Lo que cambia es la manera en que yo
veo o interpreto esa situación o interpreto a los personajes y salgo de verme el víctima victimario. Simplemente los veo como humanos que pueden poner recursos y que si tuvieran esos recursos se viviría la situación diferente y que puedo conciliarme con la historia que me cuento o con la manera en que recuerdo. Entonces me quedo con esta frase de Goethe: si tratas a una persona según lo que parece, lo haces peor de lo que es. Pero si la tratas como si fuera quien tiene la capacidad de ser, lo haces mejor. Yo me quedo con la reflexión de que si lo trato como el adolescente, como el adicto, como el enojón, lo hago peor. Pero si lo trato como el ser humano con los recursos y con el potencial que tiene para hacer, seguro lo invito a que conecte con su mejor versión. Bueno, pues por aquí yo les agradezco, le doy el uso de voz en estos minutos a Lili. A ver si andas por aquí, Lili, que es nuestra Aquí ando ya. Aquí andas, que es nuestra coordinadora administrativa y de ventas, para que nos siga sosteniendo y acompañando en estas invitaciones que yo les dije para entrar a la certificación y al programa de la maestría. Yo les enseñé esta técnica que es el puente para conciliarnos e ir a soluciones saludables. Pero claro que esa técnica se puede revisar paso 1, paso 2. Hoy se las presenté muy general, pero pues para eso están nuestros programas, para aprenderlos de forma más profunda. Lili. Muchas gracias, Brenda. Te damos las gracias en nombre del centro por iniciar este ciclo de conferencias. Y también los invitamos a que se unan a nuestros programas. Les ofrecemos por el día de hoy, los que estuvieron aquí con nosotros, un descuento en alguno de los programas y solamente les pedimos que por favor se registren para saber si están interesados o no y comentarles que a partir del próximo fin de semana, que es el Buen Fin, también vamos a tener buenas ofertas en nuestros programas por si se interesan ingresar con nosotros. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a ustedes también por su presencia, por su escucha. Pues también aquí nos fueron escribiendo como pues un gusto, también a mí me da mucho gusto compartir. Algunos de ustedes ya hemos estado en clases, en aprendizajes y me encanta verlos. Aquí mira, Biel, qué hermosa, pone ampliamente recomendable la maestría y es un Gracias, proceso Vieja. de crecimiento y de evolución. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos y nos enviamos un abrazo con mucho cariño. Gracias Muchas gracias a todos. por pertenecer a esta familia de programación neurolingüística. Bye bye. Saludos. Adiós.